Entonces recuerden que la luz como tal es un tipo, se clasifica como onda porque tiene ciertas características de onda, pero también se mueve en línea recta. Entonces es una discusión que puso en contra a muchos científicos que no lograron ponerse de acuerdo y de ahí salen muchas teorías del movimiento de la luz. La teoría corpuscular, la teoría fotónica, la teoría de onda, y cada uno podría tener razón en algunas partes del aspecto. Entonces, si ustedes buscan teorías sobre la propagación de la luz, les van a aparecer las dos o tres teorías más importantes, pero sin decir esta no sirve, esta sí sirve, no. Cada una tiene sus aspectos de verdad, porque la luz se mueve en la línea recta, que es lo que dice la teoría corpuscular. La luz se mueve como onda porque se mueve hacia todas las direcciones en línea recta. Y la luz se mueve como fotones, es decir, como partículas de luz, dependiendo del estudio que yo pueda hacer. Entonces, lo mejor es identificarla como que se mueve en línea recta y es una onda también. La luz es una radiación, yo no sé, muchas veces no se logra percibir esa característica de que la luz es un tipo de radiación. Como es un tipo de radiación, es un tipo de fuente generadora de una perturbación. Entonces, lo mismo pasa con la luz que pasa con el calor, que no pasa con el sonido, porque el sonido es una perturbación por la fuerza, no por una radiación electromagnética. Hay una cantidad de espectro, entonces no sé si aquí sea claro, más adelante está, eh, pero nuestros ojos, siendo muy especializados, son muy limitados en el espectro de frecuencias que logran ver. Entonces, los ojos de nosotros no logran percibir la amplia gama de frecuencias de espectros de la luz que se podrían tomar. A diferencia del oído percibe una gama más alta de frecuencias que los ojos, precisamente por la velocidad. Por la misma velocidad de la luz hace que sea muy reducido el espacio en que nosotros percibimos la luz. Ni siquiera vemos la luz, nosotros percibimos ciertos efectos de la luz, el color, la sombra. Por eso es que las sombras se generan por efecto de que la luz se mueve en línea recta, o si no, no se generaría tipo de ondas. Entonces, esto que tienen acá en este cuadrito de aquí abajo, en pocas palabras se sintetiza mucho de la información. La luz se propaga en todas direcciones, eso es porque se mueve en forma de onda. La luz no traspasa algunos cuerpos y produce sombra, ¿eso es por qué? Porque al cruzarlo hay partículas de luz que se reflejan, teoría fotónica, y la luz se propaga en línea recta, teoría corpuscular. Entonces, cada uno tiene ahí una partecita de verdad porque se comporta como muchas formas. Además, ¿cómo estudiar la luz es tan difícil? Ustedes pueden ver la luz, percibir la luz. Vaya, estudien las características de la luz y verá que tienen que trabajar en un mundo de teorías donde la práctica se hace muy difícil. Si ustedes consultan, es bueno que de pronto lo hagan, experimentos con los que lograron la teoría de la relatividad y muchas de las teorías sobre la luz que se han planteado, ustedes se dan cuenta que son experimentos muy básicos y que realmente el trabajo grande fue de analizar las situaciones hasta que se vaya a presentar una teoría. Muchas formas de comprobar que la luz se mueve en línea recta. Una linterna, la luz de un bombillo. Si ustedes toman una linterna y perforan un huequito, la luz va a pasar por ahí y se va a propagar por ese huequito. Entonces son muchas formas que nos dicen que la luz sí se mueve en línea recta, sin contar la sombra. Tengan en cuenta que con la luz o la sombra se genera un efecto. Dependiendo la distancia a la que esté la fuente de luz, la sombra puede tener distintos tamaños. Puede ser mayor o igual aproximadamente al obstáculo. Eso sería como una interferencia de la luz. Más que una refracción de la luz, una interferencia. Esto es lo que les decía como fotones. Entonces,
hablan de partículas de luz, que son como pequeños gránulos de luz. Es decir, esa teoría fotónica dice que la luz no viene continua, no viene un láser, ejemplo, si han visto un láser, sino vienen como pequeños pulsos, pulsos de luz que bombean pequeños fotones en todas direcciones. Y de ahí se toma muchas de las características para hablar de que la luz sí tiene una frecuencia. Esto es lo que les decía de la percepción. La luz visible depende de la frecuencia en que está dada. Entonces, des en cuenta, miren la gama de frecuencias que logra tomar los sonidos. Mientras la luz, miren lo reducido que es el espacio que percibimos. Hay una infinita cantidad de elementos eh, que no percibimos visualmente. Entonces, eso hace que sea muy difícil dar un concepto primario de la luz y por ende se hace muy difícil estudiar la luz como tal. Ella sufre también variaciones. La luz sufre ciertas variaciones y es principalmente cuando pasa de un elemento a otro. Nomás el hecho de que la luz atraviese un cristal, ya ahí la luz ha sufrido una variación. Pasar del espacio a la atmósfera sufre una variación. Que se haya vapor de agua sufre variación, los vidrios de color, todo ese tipo de cosas hacen que la luz sufra una variación. En este caso, en el diamante se dan cuenta que es una variación muy grande. Ya cuando la variación es total, es cuerpos totalmente opacos y es normalmente porque lo absorben o lo prolongan. Pero para valores teóricos, para procesos teóricos, la velocidad que se utiliza es esta, 300.000 kilómetros por segundo, que ese es el valor que uno toma de 10, 3, perdón, no sé, estoy 3 por 10 a la 9 metros por segundo. Es la misma velocidad, entonces 300.000 kilómetros por segundo o 300 millones de metros por segundo. Entonces, como lo quieran tomar, pero es la velocidad que uno encuentra. Puede encontrar uno 299, pero porque está haciendo alusión a la velocidad del aire, pero el estándar está entre eso. Entonces es una velocidad inimaginable. No hay forma de compararla o de mentalmente decantarla. El ojo es un elemento especializado. ¿Cómo funciona? No me pregunte porque de anatomía sí no sé absolutamente nada. A Nuri, que viene la semana entrante, o a Paco le pueden preguntar. La luz sufre mayor cantidad de fenómenos que una onda sonora. Entre esos, la absorción. Entonces, no sé si se han dado cuenta que si uno sale a un día luminoso con una chaqueta negra, como que se acalora más si sale con una camiseta blanca. O con la ropa negra, almacena mayor cantidad de calor que la ropa clara. ¿Por qué? Porque absorbe la luz. No permite que haya ningún escape. Y como la luz es un tipo de energía, se puede transformar en calor como tal. Entonces absorbe luz y refleja calor como en el proceso. Esa es absorción, esa es de tenerla en cuenta porque se usa para modelar algunas situaciones, pero importante no es que sea. Este es muy importante, la reflexión. Hay muchos tipos de reflexión, especular o difusa. ¿Qué quiere decir especular? Es la reflexión especular hace alusión a los espejos. La reflexión donde el haz de luz se refleja exactamente en el mismo ángulo. La difusa es cuando la superficie en la que se refleja el haz de luz sufre una variación en el proceso, como en este caso. Entonces, si se dan cuenta que hay una luz refleja en una superficie, cambiando la direccionalidad de todas las líneas de luz. Y la otra, que es por reflexión, es la teoría del color, la que uno, o cómo percibe uno los colores. Porque viene la luz, recuerden que la luz blanca es una suma del espectro cromático, es decir, dentro de la luz blanca están todos los colores, que si utilizo un prisma se separan los colores experimentalmente, y entonces viene la luz con todos los colores, y digamos se percibe azul porque absorbe toda la gama de color y permite el reflejo solo de la frecuencia del azul. Entonces eso es dependiendo del tipo de elemento que se tenga.
Transmisión. Entonces, es la forma en que la luz atraviesa elementos translúcidos o transparentes. Directa, pues cuando la luz no sufre ninguna variación de dirección. Difusa, entre las partes difusa está el atravesar un lente, atravesar un vidrio opaco o martillado que no permite la percepción directa de la imagen al otro lado, y la que viene con filtros. Ejemplo, una forma fácil de identificar es cuando uno cogía la regla de distinto color y se la ponía en los ojos y uno ve todo rosado, todo amarillo, todo el color de la escuadra de la regla que esté tomando. La refracción, importante de analizar, y lo que hace es que cuando la luz cambia de medio, al cambiar su velocidad, cambia ese ángulo de incidencia. No solo cambia el ángulo de incidencia, cambian muchas cosas. Cambia la longitud de onda y los ángulos. ¿Por qué? Porque este simbolito que tienen acá se llama índice de refracción. Y un ejemplo como primario que uno podría tener en cuenta es el índice de refracción. Define como lo mismo que le pasa a uno si va a pasar un río. Entonces yo estoy en tierra, voy a pasar un río de alto caudal. El índice de refracción es como esa fuerza del caudal que no permite que yo me mueva en línea recta, sino hace que lo empuje en alguna dirección. Eso es lo que sucede con los valores de refracción. Cambia como la velocidad de propagación, haciendo que haya un ángulo de comparación. Un ejemplo, cuando uno ve a través del agua, que ve como en distinta posición y en distinto tamaño los cuerpos, entonces ahí se presenta. ¿Un LCD en los ojos? No sé, no sabría explicar ahí cómo sería el LCD en los ojos. Entonces, ¿qué define la refracción? Entre muchas cosas, ese efecto de que uno de los objetos que ve desde fuera y que están dentro del agua, no los ve en la posición correcta, sino los ve en la posición que uno creería que deberían estar, pero ellos se encuentran siempre en un punto distinto. Entonces se encuentra acá la variación. Eh, Otro ejemplo es la luz que se difracta en el atardecer, que hace que cambie de colores, es precisamente porque hay difracción de la luz. Un ejemplo primario básico que uno puede experimentar es cuando uno está en una carretera que está haciendo mucho calor y uno ve como distorsionado, como el vapor flotante, y ve distorsionadas las imágenes. Eso se debe a que el aire está tan caliente que hace que la luz se refracte en él. Los espejismos son formas de refracción donde se presenta este tipo de cosas. Más que reflexión, es una suma de refracción. Estoy viendo objetos que pueden estar muy lejos de la posición que yo realmente lo estoy viendo. ¿Qué es lo que deben tener en cuenta? Que hay una variación, si se dan cuenta, en el ángulo de percepción. Entonces, sobre el eje, la línea que nombran acá como normal o eje vertical, es a partir de ese ángulo, de ese eje que hace una comparación. El ángulo de incidencia y el ángulo de refracción. Entonces, dependiendo si es menor o mayor, cuando es menor, este ángulo se hace más pequeño. Cuando es mayor, este ángulo se hace, pero a la inversa. Pues, si el índice de refracción del rayo incidente cambia haciéndose menor, este ángulo se hace mayor. Y si el índice de incidencia es menor, es decir, la luz se mueve más forzadamente, el ángulo se hace más pequeño. Entonces deben tener en cuenta esa correlación. Si el índice 1 es mayor que el índice 2, el ángulo se hace mayor. Y si el índice 1 es menor que el índice 2, el ángulo se hace más pequeño. Dispersión, lo que hablábamos de que la luz tiene todo el espectro cromático. Entonces, cuando viene luz blanca en un prisma, se separa su espectro cromático, son los colores que tenemos. Y la difracción es cuando la luz no pasa de determinada fase o pasa solo determinados espectros. Una forma es los lentes oscuros. Los lentes oscuros podrían ser una forma de difracción en ese aspecto.
Importante tomar en cuenta la refracción y la reflexión para el estudio. Se modelan muchas preguntas desde ese punto de vista para, para poder trabajar. Entonces miremos esta pregunta mientras yo voy dándoles respuesta. ¿Cuál reflexión? Esa es la difracción, transmisión, refracción, reflexión. Refracción, el ángulo de refracción. Pues el ángulo de refracción que define, cuando está reflejándose, un ángulo es el mismo respecto a la normal. Entonces, ¿qué es el índice de refracción? El índice de refracción es de pronto la facilidad con la que se mueve la luz en ese medio. Entre más alto sea el índice de refracción, es más difícil que la luz se mueva en ese medio. Entonces, cuando viene ejemplo del aire, que tiene un índice de refracción como de 1, a un cristal que tiene un índice de refracción 2, ejemplo, es mayor, entonces lo que sucede es que este ángulo que no se mueva con la misma velocidad. ¿Cómo sé que no se mueve con la misma velocidad? Porque no se mueve en línea recta, sino se frena el rayo de luz y hace que este ángulo cambie, se haciéndose más pequeño. Si fuera al contrario, que viniera el rayo de luz a un medio con un índice de refracción menor al del aire, el ángulo no sería más pequeño, sino sería más amplio respecto a la normal. Entonces, eso es para tomar en cuenta, dependiendo de la variación. Aunque esta situación pocas veces se presenta. ¿Por qué? Porque la mayoría de estudios o preguntas se modelan desde el rayo incidente en el aire que pasa a un medio de mayor índice de refracción, no de menor. En ese caso no tiene que ver mucho la densidad, Natalia. Es más las características del elemento. Desde teoría fotónica sí puede uno hablar de densidad, que de pronto la densidad tiene algunos aspectos, que las partículas chocan con otras partículas más fácilmente. Pero es más el tipo del elemento, el nivel de translucidad, que tanto pasa la luz. El ángulo de incidencia y de refracción son el mismo respecto a la normal. No, Edwin, eso es en reflexión, que los ángulos incidentes y de reflexión deben ser iguales. En refracción tienen que ser distintos, o si no, no pasaría un tipo de reflexión. ¿Cuándo se da un ángulo crítico? Cuando el índice de refracción es tan alto que casi que la línea queda en este sentido o queda en este sentido, no generando un fenómeno claro. Esos son ángulos críticos de reflexión y de refracción. Si el ángulo de refracción disminuye es porque la velocidad sufre un aumento en el medio. Listo. Eso mientras responden. Sí, el de incidencia es teta 1 y el de refracción es teta 2. Exactamente. No, Camilo, sí, era lo que decíamos ahorita de la absorción de la luz. Entre más oscura sea la ropa, más luz absorbe, lo que hace que retenga mayor cantidad de calor. ¿Listo? Este es de básico de refracción. Incorrectamente dibujado.
que está incorrectamente reflejado. Mal dibujado, representado. Y las que no les están diciendo específicamente qué es difracción, refracción en el proceso. Tengan en cuenta ahorita lo de los ángulos críticos, a ver qué se les puede presentar. Piensen en una cosa, si no, no sé si les ha pasado que pasan por un vidrio de cristal y de todas maneras se ven reflejados. Entonces miremos acá, lo primero que les están diciendo de la información es que el índice de refracción del cristal es mayor respecto al aire. Entonces, del cristal es mayor respecto al aire. Dos, entonces al preguntarle que hay una mal, y si se dan cuenta, A y C relacionan exactamente lo mismo de cristal a aire, quiere decir que la que está incorrecta está entre esas dos, porque es la que me está relacionando lo mismo y son cosas distintas. Obligatoriamente la respuesta está entre A o C. En esta pues se presenta bien, va de aire que tiene un índice menor, al aumentar el índice de refracción se contrae, el ángulo se hace más pequeño, entonces este está bien. En el D que presenta, solo muestra los rayos cuando el sol no, cuando la luz no pasa. ¿Qué sucede cuando un haz de luz llega a un ángulo tal que no logra refractarse? Entonces, dicho ángulo se refleja. Un efecto de eso es, no sé si lo han visto, que uno dentro del agua ve un cristal y no ve al otro lado. Si uno ve desde estando dentro del agua, un cristal lo que ve es un espejo. Se refleja totalmente por efectos de la variación entre cristal y aire. Cristal y agua principalmente. Aquí lo que reflejan es algo parecido, que el ángulo incide no permitiendo la reflexión. Llega un punto en que no, dependiendo del ángulo en que incida la luz, entre la relación de dos materiales no permite la refracción. Entonces lo único que permite es una reflexión. Entonces ya teniendo en cuenta que los dos son correctos desde un comienzo, por lo que les decía, en este caso se presenta que hay dos cosas iguales comparando lo mismo, pero hay una característica distinta, la que está incorrecta es una de las dos. Entonces lo que tienen que analizar es la diferencia de índices. Decíamos que si el índice incidente es mayor que el índice refractado, el ángulo tiene que aumentar. Entonces aquí viene con un ángulo, está difícil acá, aquí viene con un ángulo, no, hacerles, pues en este caso viene con un ángulo de incidencia y el ángulo aumenta respecto a la horizontal. Esa quiere decir que está correcta también. Entonces, si esa está correcta, la incorrecta es esta. Comprobémoslo. Aquí lo que me está diciendo es que el índice del cristal es menor que el índice del aire. Y ya me dijeron en el enunciado que es al revés, que el índice del cristal es mayor que el índice del aire. Entonces, como hay tres correctas, la respuesta es la C. Varios le atinaron. C, C, A, no. C. Tengan en cuenta que estamos buscando la que es incorrecta. En eso deben tener atención cuando estén las preguntas. Uno muchas veces busca siempre la respuesta que es correcta. Y en este caso estábamos buscando la respuesta que es incorrecta. Hagan esta mientras vemos otras preguntas. Por lo que acabamos de decir de principios de refracción, el ángulo, cuando va de mayor a menor, el ángulo se hace más grande. Pero como acaba de mayor a menor, tendría que ser el ángulo hacia allá, como lo está en el A. Pero aquí dice que se está contrayendo.
Entonces, como estábamos buscando el esquema que está mal dibujado, el que está mal dibujado es el C. Exacto, Mitch R algo. Es exactamente lo que le pasa a muchos, de hecho les pasó a muchos. Aquí hay uno, Mike 2, Edwin 3. Lo que decíamos mientras los demás van respondiendo es que el principio básico de refracción es que si los índices, digamos aquí tenemos N1 y N2, si el índice es igual, en la línea de luz no le pasa nada. Ahora, si el índice del que viene, es decir, el medio donde se está propagando inicialmente las de luz, que se llama incidente, es mayor que el medio donde pasa, debe sufrir una variación, es decir, un aumento del ángulo respecto a la horizontal. Ejemplo, el ángulo incidente lleva un ángulo de 60 y el de refracción aumentó a 70. ¿Por qué? Porque el índice del medio incidente es mayor que el índice donde se va a refractar. Ahora, si viniera al contrario, si el rayo de luz viene de un medio donde el índice sea menor al medio donde va a ingresar, el ángulo disminuye. Es decir, podríamos tener los mismos 60, pero ya el ángulo va a ser de 40, ejemplo. De la anterior era la C. Aquí es más trigonometría, ni siquiera trigonometría, características de los ángulos básica que otra cosa. Muchachos, por favor, atentos porque algo que ya explicamos y lo vuelven a preguntar 2 y 3 veces porque ya le habíamos explicado, por favor, atención. Entonces, en este caso no es mucho el problema, es como tener atención a los detalles. Lo primero es que si este ángulo refleja entonces dos espejos planos, entonces quiere decir que hay una reflexión total, no hay variación del ángulo. Entonces, si el ángulo incidente viene con 30 grados, este ángulo de acá tiene 30 grados. Entonces, por lo cual, lo único que tenemos que hacer es identificar el ángulo con el que está incidiendo en este caso. Entonces, refleja con el mismo ángulo que incide, 30 y 30 grados. Ahora lo que tenemos que mirar, es que ahí está un poco pequeño, es con qué ángulo tenemos acá. Como ya dijimos que este tenía 30 grados y es un ángulo recto 90 grados, por sumatoria de los ángulos internos decimos que es de 60. Entonces, como el de acá tiene 60 grados, el ángulo reflejado también es de 60 grados. Veía que algunos dicen que la C, la única forma de que sea la C es que este ángulo incidente fuese de 45 grados también. Como es distinto a 45 grados, la respuesta es la D. 60 grados, y ahí hay que tener ese sentido común. 30, 30, entonces el otro 60, si refleja en 60, se refleja con esos mismos 60. Ángulo de incidencia y ángulo de reflexión es exactamente el mismo. De pronto lo que sucede es que uno como que se centra mucho en la gráfica y la gráfica puede estar manipulada, así que muy atentos a eso. Otra vez, regálame un minuto, que se me volvió a desconectar el servidor. Entonces, atentos a esa información. Ya le respondo a preguntas que es que me tocó cargar de nuevo el chat, mientras vayan respondiendo esta. Esa es de análisis y es un poquito fuerte, es de las preguntas un poquito difíciles que han aparecido. Edwin,
No sé, en algunos casos las gráficas son proporcionales, pero no se centran en encontrar respuestas a partir de la gráfica que se da. Sí, exactamente. Eso es interpretación del dibujo y teniendo en cuenta el conocimiento de que el ángulo de reflexión de un haz de luz incidente es el mismo. Perpendiculares, Camilo, son dos líneas que forman un ángulo de 90 grados. Ah, sí, bueno, la ventaja es que muchos en el colegio los ponen a hacer ese experimento. Entonces, los que ya han hecho ese experimento por conocimiento empírico saben la respuesta. Ya miramos. Bueno, ya algunos tienen la respuesta ahí. Listo, miremos. Entonces, como muchos dicen, la respuesta es 3. 3 imágenes. Bueno, los que lo dicen que ya lo hicieron experimental, pues es una ventaja. ¿Por qué 3 imágenes? Entonces, miremoslo acá. Lo que sucede es que aquí tenemos el espejo. E1, espejo 1 y E2, espejo 2. Para la naturaleza de los espejos, es como si el espejo se prolongara infinitamente, ¿cierto? Acá se prolonga infinitamente. Lo mismo el espejo se prolonga acá infinitamente. Entonces pongan atención a lo que sucede. Estas imágenes que se forman dentro del espejo se llaman imágenes virtuales. Hasta ahí claro. Vemos la imagen, o es obvio que entendemos que en un espejo se forma una imagen y en el otro espejo se forma otra imagen. Hasta ahí claro, ¿cierto? Ahora el por qué se presenta esta segunda imagen, esta tercera imagen. Porque la imagen virtual se está reflejando en el espejo infinito, creando esta imagen acá. Lo que sucede es que en teoría vemos solo 3 imágenes. Por eso le dice que el observador ve, porque realmente en teoría serían 4 imágenes, porque esta también se refleja en este mismo punto. Pero solo el observador vería 1, 2 y 3. ¿De dónde aparece la tercera imagen? La tercera imagen es porque es el reflejo de una imagen virtual, de cualquiera de estas dos. De la imagen que se forma tras el espejo, como el espejo tiene una prolongación infinita, se genera. Físicamente eso existe. ¿Por qué se presenta? Los números, llevar eso a la teoría, números, distancias, longitudes, tamaños, de esa situación tan simple es una cosa aterradora. Pero lo que debe entender uno es que la imagen virtual como imagen también tiene una existencia. ¿Es el yo interior? Algo así parecido. La respuesta es esta. Cuando salió esa pregunta, la verdad, cuando salió esa pregunta en el IFE, yo creería que casi todo el mundo dijo 2 o hasta 4, porque uno dice, bueno, refleja una vez y este refleja, pero como el ángulo está a 90 grados, no hay forma de que la imagen que se forma acá se refleje acá. Entonces, para tener eso presente. Entonces, si estuviera un ángulo de mayor longitud o de menor, sí se podría presentar, pero en este caso sí no habría situación. Lo mismo es si nos dicen, bueno, si yo tengo dos espejos uno frente al otro y el observador se para en la mitad de los dos espejos,
¿cuántas imágenes verá? En este caso, ¿cuántas verá? Traten de analizar si yo estoy entre dos espejos, uno frente al otro, ¿cuántas imágenes se verán? Sí, lo mismo se presenta en cualquier ángulo de 90 grados. Sí, efectivamente, Felipe, Andrés, Kevin, Jan, se ve infinita cantidad de imágenes por lo mismo, porque aquí se van a empezar a reflejar la imagen de la imagen, la imagen de la imagen, la imagen de la imagen. Lo que pasa aquí, que la imagen virtual también tiene un reflejo. Entonces, en ese caso uno lo percibe más porque ya pronto les ha pasado. Entonces ahí se percibe un poco más. Entonces son de las cosas locas que tienen los espejos. Entonces, esa como para despedirnos antes de que inicien con sociales. Pero si es la última, si es la última. ¿Por qué qué, Natalia? ¿Por qué son infinitas? Es conjuros. No, ese sería como el conjunto 3. No, preocúpense si en la infinita secuencia de imágenes, alguna de las imágenes está haciendo algo distinto al observador. Ahí sí sería preocupante. Mike, ¿cómo se hace el experimento sencillo? Tomen dos espejos y colóquenlos uno frente al otro. Y párense ustedes en la mitad y verán que ustedes van a ver una secuencia infinita de imágenes. Yo creí que eran plateados los espejos. Eso es un tipo de pintura especial, eso sí es por la naturaleza de la pintura. Es que es un tipo de pintura. La pintura al aplicarla es plateada, pero la sellan con otro tipo de pintura encima para que no haya efecto de la luz por detrás. Oye, sería una interesante averiguar cómo se hace un espejo. May, el experimento del ejercicio anterior se hace o una de dos, colocas dos espejos a 90 grados y pones algo acá en alguno de los puntos y ves tres imágenes. O tomas dos espejos y colocas algo en la mitad, pero que tú puedas observar. Y ahí vas a ver que, bueno, aquí se forma esta imagen virtual. Esta imagen virtual se refleja acá. Este reflejo se refleja acá y el reflejo, el reflejo, el reflejo, el reflejo. Y en este pues no hay esa presencia, sino es más porque la imagen genera su reflejo, sino que como tenemos otro ángulo a la misma distancia, los dos reflejos de las imágenes confluyen en el mismo punto.